Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frente, esta nueva producción de Humo y Espejos. Como siempre, un placer estar con ustedes. Y hoy vamos a hablar de una crisis que muchos todavía intentan presentar como una suma de conflictos aislados, ¿no? Porque hablan de Ucrania, hablan de la OTAN, hablan de China, de los BRICS, de Medio Oriente, pero detrás de estos escenarios aparece una disputa que es mucho más profunda, que es la disputa por el orden mundial, no que se viene, que ya está acá, que ya se está instalando entre nosotros. De alguna manera el globalismo prometió integración, ¿no? Prosperidad, apertura, homogeneidad, sí, que no todos estábamos de acuerdo con esto, pero en la práctica creo que dejó las sociedades más fragmentadas, más divididas, los estados más débiles, ¿no? Y las economías mucho más dependientes. Y estas guerras presentadas como misiones morales y también dejó una maquinaria comunicacional destinada a imponer una única interpretación de la realidad. Y en este punto, Rusia aparece en este tablero como un núcleo de resistencia, ¿no? No solo por su capacidad militar o energética, sino porque encarna una idea de soberanía, de memoria histórica e identidad civilizatoria que choca frontalmente con el modelo occidental dominante. Y para tratar estos temas, qué mejor que para hablar sobre este cambio de época, ¿no? Sobre las crisis del globalismo, sobre la guerra contra Rusia y el avance de la multipolaridad. Qué mejor que nuestro amigo, un amigo de la casa, una persona a la que tenemos mucho respeto y mucho cariño. Así que hoy está con nosotros Cristian Lamesa, ¿no? Estos amigos que escasean en los tiempos que corren. Cristian es escritor, conferencista y analista internacional. Así que, Cristian, bienvenido. Un placer tenerte en casa hoy. Yo siempre encantado, Ivonne, de volver a casa, al primer amor, que el primer medio audiovisual que me dio su micrófono, su cámara, para decir mis opiniones. Así que feliz de estar en la casa de Ivonne y Marcelo. Muchísimas gracias, Cristian. Eso hace que la charla sea aún mejor, ¿no? Más completa de contenido. Así que voy por este occidente globalista, ¿no? Voy por esta decadencia que no pareciera un simple error político, ¿no? Porque cuando se habla de occidente o de globalismo, ¿de qué está hablando uno? Está hablando de estados nacionales concretos, de élites financieras, de estructuras supranacionales, de una cultura política decadente o de todo esto al mismo tiempo. Es todo, es todo. El que quiere, a mi modo de ver, ¿no? El que quiere enfocarlo solo en una cuestión económica, se equivoca. El que quiere enfocarlo en lo que es el sistema geopolítico, solamente se equivoca. Y lo cultural también es muy importante. Es un entrelazado de todo eso, en lo cual lo moral tiene una revisión y una regresión, una vuelta a los valores morales tradicionales, también están jugando una partida. Porque yo hago esto y de paso recomiendo humildemente el portal de ustedes, que es excelente, tiene unos artículos muy interesantes y aparte hay algunos míos que vos generosamente has publicado. Y en uno de ellos que describo a Rusia como un faro moral dentro de este mundo, ¿no? Este mundo multipolar que ya ha nacido, porque creo que ahí radica el tema, ¿no? Hay en este occidente colectivo decadente, absolutamente decadente, es fracasado en lo económico, absolutamente fracasado en lo económico, porque el sistema, a pesar de que alguna expresidente argentina ha dicho en alguna oportunidad que el capitalismo era el sistema que se había mostrado exitoso y mejor en la producción de bienes y servicios, evidentemente eso no es así, el capitalismo ha fracasado
y lo que ha triunfado, por ejemplo, es la planificación económica, un Estado fuerte planificando, dirigiendo las fuerzas productivas hacia dónde tienen que ir y no en ese caos en el cual se destruye las fuerzas productivas, se destruyen luchando unas contra otras en competencias que son innecesarias. Y el ejemplo de esto, de la virtuosidad de la planificación y del Estado participando, es, por ejemplo, la República Popular China. Claro, Rusia tiene en algún sentido un sistema que, sin ser comunista y de economía planificada, también tiene un Estado que tiene una participación importante. Digamos que de las 10 principales empresas de Rusia, 6 son estatales, y de esas 6, las 5 primeras son estatales. Entonces, en lo económico Occidente ha fracasado. En lo moral vemos, a ver, si vemos, Ivonne, y no quiero extenderme mucho, así vamos dialogando, pero en lo moral, si nosotros revisamos la lista de Epstein, vemos los personajes implicados, vemos que las élites occidentales, globalistas, están atravesadas por las peores perversiones. Vemos claro. desde ex primeros ministros israelíes, sin mencionar que Epstein trabajaba para el Mossad. Y no es que yo ahí difiero con el análisis que dice que era una red de extorsión, que era para extorsionar. No, yo creo que era una red que brindaba esos servicios perversos y degenerados a estos personajes que se creen impunes, y había una cuestión de ida y vuelta de favores. Yo creo que iba más por ahí que por una cuestión de están extorsionando, que es peor aún, ¿eh? Sí, sí. Y entonces, eso lo vemos en lo moral y en lo sociocultural. Vos fijate que todas estas ideologías absurdas que se tratan de implementar, la Agenda 2030 o 2030, como debería decirse en realidad, porque no deberíamos tomar vocablos anglosajones, la Agenda 2030 y todas estas agendas instaladas por las ONGs, por George Soros y todo, han llevado a una decadencia moral en Occidente, que justamente la contracara, y lo que vemos es una mayoría global que se enfrenta a eso. Es más, ni siquiera se enfrenta a eso para decir, y con esto cierro, que Europa esté equivocada, o que Estados Unidos esté equivocado, o que el globalismo. Lo que dicen: no nos intoxiquen a nosotros con sus ideas locas, hagan lo que quieran, pero nosotros no nos intoxiquen. Y eso es soberanía, y eso es a lo que no se resisten los globalistas occidentales, o sea, a lo que se resiste, mejor dicho, perdón por el error, porque ellos sienten que si no se expanden y llenan a todo el mundo con sus locas ideologías para, en definitiva, denigrar el espíritu humano, habrán fracasado. Claro, es interesante, ¿no? Porque el núcleo, creo que de real del globalismo está, no sé si podemos decir que está en un solo lugar, porque está dentro del poder financiero, está en esta ingeniería cultural, ¿no? También este control tecnológico y podemos decir que está metido dentro de la subordinación de los estados nacionales. Ahora, Cristian, ¿Occidente está perdiendo poder por errores estratégicos o porque agotó de alguna manera su modelo civilizatorio, ¿no? Sí, a ver, Occidente, yo creo que, a ver, Occidente perdió poder por dos cuestiones fundamentales, creo yo. Vamos a ver, por lo militar y lo social. En lo militar, una vez, porque lo vemos, Estados Unidos hoy no puede doblegar a Irán porque, como decimos acá en Argentina, no le dé el cuero. No pueden, no están pudiendo militarmente. Hace Ujú. poco en Europa decían que tenían que dejar de hacer misiles de alta costura, haciendo una metáfora justamente con el tema de la indumentaria, y hacer algo masivo. No puede ser que produzcan 600 interceptores Patriot por año. ¿Qué pasa? El, Claro, el complejo militar industrial occidental se ha hecho trampas al solitario desde la caída de la Unión Soviética, y han generado una relación endogámica y corrupta en la cual hacen armamento carísimo y malo. Y en ese momento, mientras Estados Unidos hace 600 interceptores Patriot por año, Irán hace 400 Shahed por día.
los Claro. drones. Entonces, mientras uno hace alta costura, el otro hace lo que tiene que hacer, como máquina de hacer chorizos, que de esto Marcelo sabe muchísimo más que yo. Entonces, bueno, ni que hablar de Rusia, que es la principal potencia hoy a nivel tecnológico, militar y nuclear. Entonces, lo militar yo creo que queda claro. Bueno, cuando se despabilaron en el tema este, ya Rusia le había sacado 20 años de ventaja y China, si no 20, por lo menos 10 o 12. Y en el tema moral, Occidente cometió un error gravísimo. Quiso debilitar las élites, a mi modo de ver, ¿no? Sí, Las sí. élites globalistas que buscan la desaparición del Estado-Nación, el debilitar a sus sociedades, a los pueblos, dividirlos en antagonismos estúpidos. Antes luchábamos por los derechos de la clase trabajadora y hoy se lucha por los derechos de microminorías que no representan ni el 0,01%. Y esto hablo de estas agendas locas de las ONGs. Cuando arranca esto alrededor de la década del 60, en realidad de la década del 50, con los proyectos culturales fomentados y financiados por la CIA, y en lo intelectual podemos poner tres personajes como ejemplo, Michel Foucault, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, llevan adelante toda una serie de teorías supuestamente de izquierdas, pero muy antisoviéticas, que tenían que ver con instalar sentido común, que tenía que ver justamente con debilitar a la sociedad, Ahí cuestiones me que en parece realidad que tenían que quedamos ver con sin Cristian la mesa. Se congeló un perder poquito, a el... veces pasa con con Ahí, ese tema ahí de los vivos, ¿no? Hacía mucho que no nos pasaba. Ahí está. Ahí hola, estás hola. volviendo, Cristian. Ahora sí, ahí Me estás habían volviendo. Ahí perdido, está. perdón. No Ahí sé está. dónde me quedé, perdón. Bueno, hablabas desde la década de 1960 como si venía desarrollando las cuestiones, Sí. ¿no? No, Yo entonces, voy a tiempo. aprovechar esta pausa igual, Perdón. sí entendí, sí. No, 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 decime, O decime. sea, se entendió el concepto de cuáles son las cuestiones, ¿no? De que está en juego. Este es un tema. Y yo quería llevarte a Ucrania, ¿no? ¿Cómo se podría considerar Ucrania en este momento? ¿Una guerra proxy o volvemos al tema que Nikolai Mikhailov habla mucho, que es una guerra civilizatoria? Porque la guerra en Ucrania yo creo que no sé si debe entenderse solo como una guerra territorial, ¿no? Una guerra, yo creo que, o una guerra proxy de la OTAN contra Rusia, yo creo que en definitiva pasa a ser una guerra civilizatoria más profunda y uno tiene que tener muy en cuenta qué significa Ucrania y qué es lo que está pasando en esa región. Entonces te pregunto, ¿cuándo dejó de alguna manera Ucrania de ser un estado soberano en términos estratégicos? Y aprovecho ya para hacerte otra pregunta, ¿qué responsabilidad tiene Europa, ¿no? En haber empujado a Ucrania a una guerra que difícilmente podía ganar? Desde un principio se sabía que era casi un imposible que Ucrania ganara esta guerra. Sí, sí, absolutamente imposible, porque es imposible ganarle una guerra a una potencia nuclear, o sea, digo, una guerra existencial. Contra Ujú. Rusia, la derrota de Rusia significaría que lo que desean, como lo dicen abiertamente los políticos europeos, es infligir una derrota estratégica que termine conduciendo al desmembramiento de Rusia. Es demasiado grande, demasiado rica y hay que partirla en muchos trozos sobre los cuales seguramente esperan que tomen el poder oligarquías locales que le vendan todo a precio de rebaja a Occidente. Eso es lo que quieren, lo que hicieron siempre en la historia. La pérdida de soberanía de Ucrania llegó prácticamente con la disolución de la Unión Soviética. A partir de ese momento fue una caída constante. De hecho, yo siempre cito que lo hemos compartido en alguna conferencia y en algún programa, ese programa de CNN donde George Soros el 25 de mayo de 2014 se vanagloria en esa entrevista de sentirse responsable
lo dice como algo que le da orgullo, de los sucesos que estaban ocurriendo en Ucrania, que era justamente la guerra civil que ya había comenzado, la masacre de la Casa de los Sindicatos en Odessa del 2 de mayo, y aparte mencionaba cómo sus ONGs habían tenido un protagonismo central incluso desde antes de la caída de la Unión Soviética, eso merced a la complicidad o a la torpeza de Gorbachov que permitió toda esa penetración occidental en la URSS. Ahora, eso desde la pérdida de soberanía y la calificación como guerra, yo en principio diría que es una guerra civil. Desgraciadamente, y es lo que la hace más atroz, es una guerra entre hermanos. Lograron que hermanos confundidos, engañados o malvados, como son los nacionalistas ucranianos, se vuelvan contra sus hermanos y, como yo dije después del brutal ataque terrorista a Starovels, de los niños, los adolescentes que asesinaron, que un hermano cuando empieza a matarle los hijos al hermano, ya esa hermana se rompe, ¿no? Esa Claro. fraternidad se rompe. Pero es en principio una guerra civil, eso marca lo perverso de los que idearon esto, que son las Ujú. élites occidentales, porque poner a dos hermanos a luchar entre sí es terrible. También es una guerra proxy, es la guerra proxy que no tienen el coraje los europeos de hacer directamente, porque saben, ya tuvieron la experiencia con Napoleón, con Hitler, bueno, y muchos periodos anteriores en que trataron de subyugar a Rusia y no lo lograron. Y también es evidentemente una guerra civilizatoria a otro nivel, en otra capa, cuando vemos que se enfrentan los valores tradicionales, morales, espirituales que defiende y por eso es, a mi modo de ver, ese faro para toda la humanidad, que es Rusia, con esos valores, repito, frente a un occidente depravado que lo único que cree es en el dinero, en el poder, en el juego de suma cero y en las perversiones como, por poner un ejemplo, porque hablamos del caso de Epstein, pero por ahí no hablamos tanto de cómo en la España democrática, entre comillas, donde gobierna la izquierda democrática, socialdemócrata del PSOE, una alta funcionaria de ese gobierno decía que los niños, las niñas, les niñas tenían derecho a tener relaciones sexuales siempre que fuese consentido, cuando Claro. sabemos que los niños no pueden consentir, y esto es abrir la puerta a legalizar la pedofilia. Entonces, ese es el occidente que está enfrentando Rusia porque simplemente no quiere que le lleven esa inmundicia a su casa. Y pensar que mucha gente nos ha descalificado de alguna manera por tratar de demostrar ese simple contraste, ¿no? Para cerrar el temita este de Ucrania, porque yo creo que la dirigencia ucraniana, por un lado, fue usada por Occidente, pero también ha participado voluntariamente de esta estrategia. Entonces, a veces uno habla, como vos dijiste, hay personas buenas en todos los pueblos y hay personas malas y hay personas con una maldad especial, ¿no? Que nos lleva a semejante enfrentamiento. O sea, son usadas, pero también son cómplices por participar voluntariamente de esta forma de ser usadas, digamos. Ahora, para cerrar este capítulo de Ucrania, ¿qué condiciones mínimas vos crees que, no sé si necesitaría, pero por lo menos que aceptaría Rusia para considerar cerrado este conflicto? Yo creo que el presidente Putin no va a considerar cerrado el conflicto en tanto y en cuanto no se obtengan esos elementos básicos que eran que todos los territorios que ya son parte de Rusia, los nuevos territorios de Rusia, que es Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Gerson, ni que hablar de Crimea, esos territorios no hay vuelta atrás a que dejen de ser parte de Rusia, ya están en la constitución de la federación, que se establezca la protección y en un estatuto autonómico que defienda y que proteja esa identidad cultural de las otras regiones de Ucrania que son rusófonas, como es Kharkov, como es Odessa y muchas otras. Y la desnazificación, que realmente se extirpe de raíz la ideología nazi y que haya una garantía de neutralidad de lo que quede como una Ucrania independiente.
Yo veo esto difícil dado la terquedad de las élites políticas globalistas europeas, lo cual yo creo que va a conducir a que Rusia, como dijo María Zaharova, cada vez que Ucrania rechaza las propuestas generosas de Rusia, se va volviendo más chiquita. Y yo creo que eso va a conducir a que al oriente del río Dnieper todo pase a ser parte de Rusia, incluyendo también a Odessa, que históricamente es rusa y obviamente ahí se conecte con Transnistria. Yo creo que eso es la condición mínima y esto, ojo, hay que matizarlo con que no terminen convenciendo al presidente Putin ciertas alas duras dentro del Kremlin que no le falta razón al decir que habría que empezar a dar ciertas lecciones ya en territorio europeo. Claro. Y es un poco así. Si yo tuviera que poner un título a esta pregunta que te voy a hacer ahora, yo diría Europa, ¿no? Subordinación, subsidio estratégico y rusofobia. Vos lo mencionaste ahí un momento. Ahora, Europa por algún momento parece actuar contra, ¿no? Sus propios intereses energéticos, industriales y de seguridad. Entonces uno se pregunta, esta incapacidad política, es una obediencia a Washington. Por un lado, lo hemos visto que no quiere estar Europa en este lugar de obediencia, ¿no? O es simplemente una rusofobia histórica que vuelve bajo nuevas formas, ¿no? Nuevas maneras de expresión. A ver, por un lado, a ver, yo creo que la rusofobia que tiene Europa es tan desmesurada, especialmente los anglosajones. Después los alemanes que no se quedan atrás, más allá de algunos matices, bueno, los franceses ni que hablar. Pero lo de Europa es como la fábula del escorpión y la rana. O sea, es Sí. su naturaleza, no pueden hacer otra cosa, es su naturaleza. Están enfermos. Yo en muchas conferencias he resaltado, por ejemplo, un dato histórico que en el desembarco en Normandía, entre los aliados occidentales, habían 177 franceses. El total de tropas francesas que desembarcaron en Normandía fueron 177, un comando que se llamaba Comando eh, Kiefer. Y Ujú. paradójicamente, los últimos defensores del búnker de Adolfo Hitler fue la Legión Carlomagno, de voluntarios franceses dentro de las SS. Entonces tienen un espíritu realmente supremacista, antirruso, muy rusófobo, y esto hace que siempre tengan eh, por un lado ellos mismos se hacen trampa, porque se venden la ficción de que los rusos son salvajes, son asiáticos, son una horda de salvajes y ignorantes borrachos, entonces van envalentonados a derrotarlos y se encuentran con gente valiente, sofisticada, extremadamente inteligentes, prácticos, que a ver, la Unión Soviética en el término de 12 años revirtió 100 años de atraso tecnológico y se convirtió de ser un país atrasado a ser la segunda potencia mundial industrial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, rivalizando el segundo puesto con Alemania, y mientras que los alemanes te hacían un Tiger, un tanque de esos pesados, los soviéticos te hacían decenas de T-34. Entonces, gente práctica, gente ingeniosa. Entonces, pero ellos se venden esa ficción rusófoba, que yo creo, Ivonne, que no quiero extenderme, pero vos sabés que hasta con lo religioso tiene que ver. Porque si recordamos que incluso en el siglo XIII, si no me equivoco, el Papa Celestino III ordenó cruzadas contra los cristianos ortodoxos. Claro. Fueron derrotados, la orden teutónica fue derrotada por el Santo Príncipe Alexander Nevsky, defendiendo a su pueblo y a la fe cristiana ortodoxa. O sea, una cruzada católica contra Contra. cristianos. Es una locura, no iban contra los infieles, musulmanes, que ya sería discutible también. Entonces, hay un profundo
ingrediente rusófobo de las élites europeas, no sé si tanto de los pueblos, más de las élites, eh, que generan miedo y pánico, le inyectan a las poblaciones un pánico irracional contra Rusia, que Rusia no ha dado más que cosas a la humanidad en el arte, en las ciencias, en la música, literatura. No quiero aburrirte con tantos ítems que podríamos tocar, pero Claro. básicamente el ingrediente hoy, con esto cierro, de esta cuestión es la subordinación de Europa, no tanto a Estados Unidos, porque vemos que Estados Unidos se le plantan y están demostrando, al Estados Unidos de Trump, y Sí, están sí. demostrando que tiene más firmeza que el mismo Donald Trump, que está demostrando una falta de firmeza alarmante, no solo en Europa, sino también con Netanyahu. Y, y el tema es que responden, a ver, Macron responde a la banca Rothschild, no responde al Sí, pueblo francés. Merz responde a BlackRock, no al pueblo alemán. Y así podríamos recorrer el prontuario de la mayoría de los líderes globalistas europeos. Pedro Sánchez es el cachorrito de George Soros. Rishi Sunak, que es un ejemplo que siempre me encanta citarlo, el ex premier británico, porque trabajaba para Goldman Sachs, dejó Goldman Sachs para ir al número 10 de Downing Street y ahora está de vuelta en su oficina en Goldman Sachs. Nunca dejó su oficina en ese fondo de inversión. Entonces son estos fondos de inversión, son estas grandes bancas las que quieren. Antes tal vez financiaban políticos profesionales, hoy dicen, hoy el poder lo queremos nosotros y que deje de existir el Estado-Nación y nosotros le estorbamos. Los seres humanos comunes, normales, le estorbamos y nos quieren sacar del medio. Y sí, y por eso es verdad que a veces uno no entiende cómo la élite, porque en definitiva son ellos quienes llevan a los países a estar como estamos, ¿no? Pues son ellos que al no a considerarnos prescindibles no necesitan nuestra opinión, simplemente somos el rebaño que acompaña, porque si no, no se entiende, y yo te pregunto, porque Alemania aceptó, ¿no? Su vínculo energético con Rusia, aceptó destruir su vínculo energético con Rusia, Alemania, si eso golpeaba directamente su competitividad industrial. Acá estamos hablando de algo puntual y necesario para el desarrollo de un país. O sea, sin embargo, ellos aceptan esta destrucción, ¿no? De este vínculo energético, aún en contra de su propio beneficio. ¿Cómo explicas esta situación? Sí, bueno, es súper interesante este punto, Ivonne, porque hay que ver si esa misma situación generada por Donald Trump hubiese generado la misma reacción o la falta de reacción por parte de Europa. Y me refiero a que justamente el que hace eso, el que anuncia que lo va a hacer al lado de Scholz, y Scholz con cara de póker, sin decir nada, fue Joe Biden, que en ese momento era el jefe del globalismo, o sea, el jefe político de los que siguen las órdenes del globalismo. Y para ese globalismo financiero, cualquier cosa era válida con tal de intentar destruir a Rusia como su adversario existencial. Porque si bien en lo fáctico para Rusia es una lucha existencial porque quiere su destrucción, y no así Rusia para con Europa o para con Estados Unidos. Rusia no busca la destrucción de nadie. Claro. Pero el globalismo, ese globalismo financiero unipolar, hegemónico, sí siente que no derrotar a Rusia significa una derrota existencial para ellos. Porque Rusia es un mal ejemplo, porque China es un mal ejemplo. Y tarde o temprano, los pueblos aborregados, como dice el colega, eh, ay, se me fue de la cabeza ahora justo que lo quería citar, pero bueno, no importa, pueblos aborregados, tarde o temprano van a entender cómo es la realidad y van a ver cómo vive el pueblo en Rusia, en China y en otros países soberanistas y cómo viven ellos, que cada día viven peor. Más les anuncia a los alemanes que tienen que Ya. olvidarse del estado de bienestar. El otro día yo estaba en negocios televisión y cito que en 2022 Moscú fue eh, catalogada por la ONU
como la ciudad con mejor calidad de vida a nivel mundial, en infraestructura, servicios, etcétera. En comentarios después que a mí a veces me gusta repasarlos, los de negocios televisión, que tiene una audiencia inmensa como ustedes, y los comentarios eran, Moscú, jajaja, ¿qué dice? Qué ridículo. Sí, sí, desde tiene que ir a Moscú o a Miami, quiero ver qué elige. Yo, por supuesto, elijo Moscú y cualquiera que me conoce lo sabe que esto es cierto. Pero aparte, a ver, en vez de decir, che, a ver ese dato, a ver si lo chequeo y se va a encontrar que es cierto. Sí, Y sí, se va sí, a encontrar que en Francia lo que abunda, aparte de edificios bonitos, son ratas y suciedad sí, sí. y Bueno, peligro. Francia, Estados Unidos y podríamos Estados citar Unidos, muchas otras capitales occidentales que pasa lo mismo, ¿ah? ¿te acordás Eh, cuando Tucker Carlson sí, comparó el metro de Moscú con el metro de Nueva York? claro, sí, sí. Entonces, esa gente un día se va a dar cuenta y van a estar en problemas estos tipos. Entonces, yo creo que ese es, en definitiva, el meollo de la cuestión. Sí, es muy difícil porque es verdad que a veces uno necesita conocer el lugar para hablar con más seguridad. Pero la globalización, yo digo siempre que tiene sus cosas muy malas y tuvo sus cosas buenas también. Una de las cosas buenas que yo destaco, que en definitiva es un bueno que de repente también ha hecho daño, ¿no? Que es la posibilidad de conocer a otro lado sin la necesidad de viajar. O sea, de hecho, las redes sociales fue un invento que nos ha condenado en parte porque ha hecho que mucha gente se aislara de la cercanía presencial, pero también reconozco que ha hecho que mucha gente, en mi caso en lo particular, se volviera a acercar a la familia porque la podías ver, casi que podés envejecer con la gente. Antes pasaban 10, 20 años y no reconocías al otro que estaba del otro lado porque es un tiempo muy largo. Hoy te permite esto, la tecnología te permite sentir y ver el envejecer al otro con el mismo cariño como que estuvieras al lado. Pero por otro lado también dejó ver mucho las miserias humanas, ¿no? Y en Estados Unidos TikTok ha hecho un trabajo espectacular porque ha permitido mostrar al mundo las miserias de Estados Unidos, las redes, la degradación no solo de un país soberano, sino la degradación estructural, pero la degradación humana, la degradación moral, la pobreza en que están sometidos, el, la inserción en las drogas, que también lo tenemos acá, importados de estos mismos núcleos, ¿no? Que ha hecho tanto daño. Entonces, a veces uno no puede comprender desde nuestra posición cómo alguien puede dudar de lo que es Rusia hoy, de lo que es Moscú. Nosotros que fuimos 2 años seguidos y tuvimos la oportunidad de ir a lugares que no habíamos dicho, más allá de los metros, esto, Moscú City, ¿no? Y la verdad te quedas asombrado, primero por la pulcredad, por la limpieza que hay en Moscú. Hoy vos paseas por las calles de Buenos Aires y estuvimos en Madrid también y notas lo viejo, pero no lo viejo por histórico, porque algo antiguo, histórico y bien conservado te impacta de una manera. Algo que está corroído por la sociedad, por el abandono, por la gente abandonada y por la gente que vive en la calle, es otra imagen, ¿no? Y esto es lo que podemos contrastar. No conozco Estados Unidos, pero lo que se puede ver es este contraste entre la degradación no solo económica, sino que moral, espiritual de las personas, la degradación de las estructuras. Y es muy difícil no pensar en una Moscú próspera, en una China próspera y un Occidente decadente, ¿no? Entonces, bajo este concepto que se nota en Europa, que se nota en los Estados Unidos, que se nota en gran parte del Occidente colectivo, ¿qué pasa con Europa para cerrar este capítulo? ¿Tiene un proyecto propio o quedó reducida a este brazo político de la OTAN? Son las élites europeas, ¿no? Ellas
¿Realmente creen que pueden derrotar a Rusia o solo busca prolongar el conflicto para justificar de alguna manera? Porque también es necesario, ellos necesitan justificar su propia supervivencia política, ¿no? Su propio, el hecho de existir. ¿Qué opinas? Yo creo que hay un par de teorías por ahí. Por un lado, yo creo que los europeos, las élites políticas europeas, creen que en una guerra convencional pueden derrotar a Rusia. Eh, a Rusia la otra vez, bueno, vos estabas presente junto con Marcelo cuando el embajador Dmitry Feoktistov mencionaba que estudios demográficos indican que de no haber sido por la guerra civil, la Primera Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria, hoy en la Federación Rusa tendrían que haber 500 millones de habitantes en lugar de los 145 que hay. Entonces, yo creo que esa es como, viste, la gota que va perforando la piedra. Ellos tienen la esperanza de que en una guerra convencional pueden exterminar, que es lo que quieren finalmente, al pueblo ruso. Pero al mismo tiempo saben, porque son profundamente cobardes también, esas élites europeas siempre tuvieron que ir en patota, como decimos en Argentina, siempre fueron muy cobardes, nunca fueron solos. En la Gran Armée napoleónica habían 100.000 polacos, las tropas nazis tenían voluntarios y tropas de prácticamente toda Europa, era una pre-OTAN, y, y no se animan sin Estados Unidos. Y por eso Donald Trump, pese a sus dislates y a sus grandes errores, también ha sido un dolor de cabeza para los globalistas y en cierta medida en lo que es el teatro europeo, algo positivo, porque yo creo que con Kamala Harris la cosa hubiese tomado otro color bastante más eh, lamentable. Y obviamente que la apuesta también sería que Rusia no se anime a usar armas nucleares, porque también esa es la otra. Es Claro. imposible. Lo mismo es tan absurdo como pretender ganarle una guerra a Estados Unidos, aunque esté debilitado militarmente, con crisis de deuda y con todo lo malo que tiene. Si vos planteás una guerra existencial contra Estados Unidos, va a usar las armas nucleares, porque no Sí, tiene opción y aparte para eso están. Es la disuasión nuclear. Entonces yo creo que están enceguecidos de odio. Yo el otro día mencionaba, lo que pasa que si vos tenés en Ucrania una élite corrupta y neonazi que está al mando, que le da trato de héroes a los que fueron los criminales de la Segunda Guerra Mundial, tenés en los países bálticos, en Polonia, los que tratan de reescribir la historia y ensuciar a los héroes y los veteranos soviéticos que triunfaron sobre el nazismo, es porque en esos países las élites que tomaron el poder son los descendientes de los que fueron vencidos por la Unión Soviética. Entonces tienen un odio profundo y quieren la revancha. Lo que pasa es que no saben bien cómo hacerlo y en el fondo son cobardes y tienen miedo. Por eso tienen esa dependencia a que Estados Unidos abiertamente se defina del lado de ellos. Y yo, para cerrar, quiero hacer algo, una referencia muy breve a algo que vos decías que me parece súper interesante, como todo lo que decís. Pero también cuando vos estás en el metro de Moscú y vos ves la pulcritud que no hay un graffiti, que el amor con que la gente pasa y le toque el hocico al perro de bronce en Ployat Revoluzi, en esa estación donde están todas las imágenes, está la mamá con el bebé, está el trabajador, el jugador de fútbol, está todas esas imágenes representativas de lo que era la sociedad soviética. Y vos ves a los estudiantes que le tocan el hocico al perro y tiene el color del bronce por eso que hacen, que es una forma de pedirles suerte los estudiantes cuando van a rendir un examen. Eso es amor, ¿entendés? claro, Es amor, cómo cuidan sus ciudades, sus lugares históricos, porque no es el más limpio el lugar que más se limpia, es el que menos se ensucia y el que más se cuida. Entonces vos tenés una sociedad occidental que ya está tan hastiada y enferma que ya no puede amar nada, ya perdió hasta la capacidad de amor, casi hasta para con sus familias. En cambio, Rusia tiene esa capacidad de amor, por eso fue tan brutal y tan doloroso el asesinato de estos 21 estudiantes. Y un poco porque en Occidente también el pueblo trabajador, el pueblo
llano de a pie, la clase media, está sufriendo y le está pasando mal. Y ese es el grito de rebeldía y de reclamo que hoy hace el MAGA al que está traicionando Donald Trump, hay que decirlo, con esto de ser el lacayo de Netanyahu, más allá de que hay que ver en estas horas qué sucede, porque ellos también la pasan mal. Y hay un pueblo profundo que quiere volver también a sus propios valores tradicionales. Esto lo representa muy bien Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene, Joe Kent con esa carta de renuncia que hizo Ya. tan conceptual, un tipo que en el terreno, tuvo botas en el terreno, desplegado 11 veces en misiones militares, no un militar de escritorio, Marjorie Taylor Greene. Entonces, eso nos debería, espero que Donald Trump no termine de destruir eso, por lo menos en Estados Unidos, eso debería darnos una esperanza de que también en estos países que están dirigidos por estas élites políticas degeneradas, hayan pueblos que se levanten y digan, basta, esto no es lo que queremos. Exactamente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Ya llegamos al tiempo que habíamos acordado. Espero volver a tenerte acá más seguido. Hay muchos otros temas para poder charlar. Y realmente es necesario comprender un poco lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Tenemos a veces que volver al pasado para comprender el presente y tratar de manejar mejor nuestro futuro. Y lo que queda claro después de escucharte a vos es que la crisis actual, bueno, como sabemos, no es solamente económica, militar o diplomática, sino que es una crisis de legitimidad del poder occidental, ¿no? Un poder que durante décadas pretendió de alguna manera definir qué era la democracia, qué era la libertad, qué países podían ser soberanos y cuáles deberían obedecer. Y de cierta manera la guerra contra Rusia, la expansión de la OTAN, la crisis europea y el avance de la multipolaridad forman parte de un mismo proceso histórico, que es el fin del mundo unipolar y el nacimiento, aunque todavía conflictivo, ¿no, Cristian? De un nuevo equilibrio internacional. Entonces, yo creo que deberíamos preguntarnos, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Vamos a seguir mirando el mundo con los ojos occidentales, con la visión estadounidense, la visión esta del occidente colectivo? ¿O vamos a empezar desde nuestros propios intereses, nuestra historia, nuestra realidad, a aceptar eh, este otro pensamiento no occidental que uno lleva casi en la sangre? Así que, Cristian, de verdad un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y por aportar esta mirada tan necesaria en los tiempos que corren. El placer es todo mío, Ivonne. Como dije al comienzo, esta es mi casa. Eh, Acá ustedes me abrieron las puertas para decir mis opiniones y hubo un largo camino que obviamente por lo que acabo de decir en gran medida se lo debo a ustedes. Así que bueno, un gran abrazo para vos, para Marcelo, para las chicas y sabes que cada vez que me convoquen yo voy a estar acá. Muchísimas gracias. Así, Nos así se vemos. dice. Así que bueno, en cuanto a ustedes, gracias por acompañarnos. Pedimos ahí que pongan en me gusta, que compartan nuestros contenidos, todo lo que escribimos, lo que publica Cristian, pueden encontrar en nuestros canales, en Numen en Espejos, busquen a Cristian La Mesa también en las redes que abunda información. Así que es importante que ustedes nos acompañen, que ustedes nos apoyen, que compartan nuestro contenido, que pongan el me gusta, que se suscriban y bienvenidos a aquellos que quieran hacer un aporte siendo miembro del canal o colaborando de alguna manera, también opinando y dejando sus comentarios esta ayuda. Nos vemos en la próxima de Frente a Frente. Hasta pronto.